nuevo tomas tu Biblia, por favor, y la abres en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 1 al 6. Me indicas con un amén cuando lo encuentres. Juan 15, del 1 al 6. Amén. La palabra de Dios se lee para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese llevará fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Di al que está a tu lado: no nos separemos del Padre. No nos separemos del Padre. Puedes tomar tu lugar. Llevamos casi 7 semanas hablando, 6 semanas hemos hablado del yo soy, de Jesucristo. En el libro de Juan es un poema tan hermoso que inicia expresando su naturaleza desde el principio de la tierra, y cuando se revela a nosotros y se presenta a nosotros, nos muestra que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Y es que eso es lo que nosotros predicamos, y eso es lo que nosotros confesamos, que Él es Dios. Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que vino y se hizo hombre y anduvo aquí y padeció igual que tú y que yo, y fue tentado igual que tú y yo, pero Él no cayó en nada. Él es perfecto y sin mancha. En Él no hay pecado. Eso es hermoso, como Él ha vencido todo en este mundo. Y es por eso que le celebramos y le cantamos. Y justamente esta semana se vuelve importante para la mayoría del mundo. ¿Qué es lo que hace la mayoría del mundo esta semana? Vamos a la playa. No, ¿verdad? Esta semana está hecha para descansar. Aleluya. Gloria a Dios por el descanso. Bueno, el propósito principal de esta semana en la tradición es celebrar la Pascua. Pero esa Pascua en el nuevo pacto es Jesucristo muriendo por nosotros y resucitando. Eso es lo que celebramos. Pero aquí, cuando Jesús enseñaba estas verdades, se le estaba diciendo, así como lo vimos en la semana pasada, en el capítulo 14, se lo estaba diciendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús, en la Santa Cena, o en la Última Cena, algunos dicen, estaba con todos sus discípulos reunidos y estaban celebrando justamente la Pascua. Así es. Ellos estaban celebrando que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Eso es justamente la Pascua. Todo Israel se reunía en estas fechas. ¿Para qué? Para recordar lo que Dios hizo por su pueblo, que eran esclavos de Egipto, y al ser esclavos de Egipto eran oprimidos y no tenían libertad de adorar.
Y Dios envió a Moisés, y Moisés habló al faraón, liberó al pueblo. Y el faraón no quiso, y vinieron 10 plagas. Sí se sabe toda esa historia, ¿verdad? Y vinieron plaga tras plaga tras plaga, y el faraón se endurecía tanto y no los dejaba ir. Hasta que al final hace un acto tipificando lo que pasaría en la cruz. Iba a morir el unigénito, pero esto era de manera de juicio. Dios le dijo a Moisés que se sacrificara un cordero y que en la puerta se embarrara la sangre del cordero. Yo sé que sí lo han escuchado, ¿verdad? A nivel dominical, por lo menos, yo sé que sí. Y cuando eso es la marca de que ellos son seguidores de Dios, ellos son el pueblo de Dios. Y cuando ellos hacen esto, viene la última plaga, que es para matar al primogénito. Al primogénito, el primero. Y todos en Egipto mueren el primer hijo. El faraón queda devastado. Y en ese luto, duelo, coraje, deja salir al pueblo de Israel. Es por eso que ellos tuvieron que comer un pan sin levadura. Era como una galleta. Y lo que en la Pascua se le bebía el vino era la sangre derramada del cordero en la puerta para que no murieran los hijos de Israel. Y cuando esto pasa, todos salen y celebran, somos libres. Y no solamente eso, sino que Egipto mismo le daba oro para que se fueran. Le daban de lo que tenían para que el pueblo de Israel se fuera bendecido, y salió bendecido. Y esto era la Pascua, celebraban que eran libres. Pero algo pasó. Durante año tras año fueron celebrando la Pascua, y lo fueron llevando en rituales, y se convirtió en religión, cultura. Pero no había un verdadero agradecimiento por lo que el Padre, por lo que Jehová de los ejércitos había hecho por su pueblo de Israel. Ahora, muchas veces podemos criticar al pueblo de Israel, pero esta semana acabamos de vivir justamente lo mismo. Porque Jesucristo vino a celebrar la Pascua, pero los mismos maestros de la ley, los fariseos, lo hacían como una tradición, como una regla que no se podía romper. Y en todo eso que repetían, no había amor a Dios. Y Jesús les confrontó esto, y cuando les confrontó esto, enseña a sus discípulos a que no caigan en estos mismos errores. Y yo creo que esto es lo que el Señor me ha mostrado a mí, y quiero compartirte a ti, que no caigamos en los mismos errores de la religión. ¿Cuáles son los mismos errores de la religión? Esperar una fecha importante, tener programadas las actividades para la fecha importante, y ya que pase la fecha importante nos preocupamos más por la actividad de la fecha, y nos preocupamos más por el calendario que por el propósito que se hizo de esa fecha. Estamos tan emocionados porque viene Semana Santa, vacaciones, y sí, vamos a ver esta semana, porque en la televisión abierta van a pasar la vida de Jesús 1, la vida de Jesús 2 y la vida de Jesús 3. Y van a pasar la Biblia desde el Génesis hasta Jesús. Y todo se convierte en un gran show de religión. Y todos apartan de esta fecha para decir, es que somos cristianos, porque reconocemos que Jesús murió. Pero el que es hijo de Dios entiende que se reconoce que Jesús murió todos los días. No nada más una semana, no nada más un instante. Él quería enseñar esta verdad. Yo soy la
una vid verdadera. ¿Y cuál era el otro principio? Y mi Padre es el labrador. Y es algo interesante, eso le estaba enseñando a sus discípulos, pero también le había enseñado a los fariseos y religiosos que el Padre era el labrador. Y les enseñó dos parábolas, y vamos a revisar una de ellas en Mateo capítulo 21. Mateo 21, la parábola está del 33 al 44. Dice el verso 33: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Y qué es lo que empieza a decir la parábola? Era un hombre que prepara una viña, que prepara un fruto para que dé fruto a tiempo y manda a sus siervos a recoger el fruto. ¿Pero qué hicieron aquellos que estaban a cargo de la viña? Empezaron a golpear, empezaron a maltratar, a ignorar a los que había enviado. Y el padre, el dueño de la viña, tiene una idea. ¿Por qué no mando a mi hijo? A él lo respetarán. Y cuando envía a su hijo, dijeron los que estaban a cargo de la viña: si lo matamos, nos quedamos con la viña, porque no había quien heredara. Si lo matamos, nos quedamos con lo que fue plantado y edificado. ¿Y qué pasó? ¿Fue así o no? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Vean lo que dice el 42 y el 43. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esta historia que estaba contando, esta parábola, se la estaba diciendo a los mismos judíos que habían caído en religión y en paganismo. Le dijo: a ustedes había dado un pacto, y este pacto que habíamos hecho era para que el nombre de Dios fuera exaltado. Pero ¿quiénes fueron exaltados? Ellos mismos. En su vanidad y en su egocentrismo se creían importantes y se fueron sintiendo más importantes, más incluso que Dios, porque le daban más importancia a las actividades que ellos hacían que a tener una comunión con Dios. Tanto así que vino Jesucristo, vino Jesús, la promesa que les había sido dada, y no la reconocieron, porque estaban tan envueltos en su yo y en sus actividades que ignoraron a Dios. Y no solamente le ignoraron, sino que le mataron. Y eso es lo hermoso que nosotros leemos, que el Señor viene y toma su viña, toma su pacto, que es Jesucristo, y se lo da ¿a quiénes? A nosotros. Es correcto, a los gentiles. ¿Por qué? Porque antes era el pacto con una sola nación. Pero ese pacto que no cumplió el pueblo de Israel, lo toma y ahora va y hace un nuevo pacto con todo aquel que en él cree. Todo aquel que recibe el nombre de Jesucristo entra en este pacto. ¿Y quién es el dueño
de la tierra y de la viña? El Padre. ¿Y quién es la viña? Jesucristo. Jesucristo. Él es la viña. Eso lo explicaba en Juan, capítulo 15. Mira lo que dice en el verso 2 al 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Por su palabra, los discípulos ya habían sido limpiados. Todo aquel que cree en Jesucristo y lo acepta como Señor y Salvador, reconoce su palabra. ¿Y qué es lo que hace su palabra? Nos limpia. Gracias al sacrificio. ¿Qué es lo que nos dice su palabra? Que Él murió y su sangre preciosa fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Cuando tú tomas esa palabra, la crees en Jesucristo, está siendo purificado. ¿Y qué es lo hermoso de esta palabra? Que no te tienes que esperar una fecha, no te tienes que esperar una semana, no te tienes que esperar a época del año. Siempre el Señor está hablando y dando la salvación al mundo. Y nosotros ya la hemos recibido, y como ya la hemos recibido, ya hemos sido limpiados. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hemos sido limpiados. ¿Y ahí quedó el asunto? No. ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Dar fruto. El Señor nos dice que nosotros tenemos que dar fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? El sacrificio Él ya lo hizo, Él ya plantó su viña, Él ya está desarrollando su viña, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dar fruto. ¿Y cómo damos fruto? Vamos a seguir leyendo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Buscar actividades? ¿Buscar fechas? ¿Organizar muchos eventos? No. Eso puede ser parte de. Lo primero es permanecer en la vida, estar conectado con Jesucristo. Porque gloria a Dios, nosotros podemos celebrar hoy la resurrección, pero de nada sirve celebrar hoy y mañana olvidar el sacrificio de Jesús. Lo que realmente necesitamos es vivir una comunión íntima con el Señor. Nosotros debemos estar pegados a Él. ¿Y cómo vamos a estar pegados a Él? Lo han dicho miles de predicaciones: estar orando y leyendo, orando y leyendo, ayunando. Y mi pregunta es: ¿esto cuánto lo practicamos en todo el año? No en la semana, en todo el año. Si nosotros meditáramos en su palabra, se vería reflejado en cada decisión que tomamos. Esto mismo lo dice su palabra. Si no me crees, acompáñame a Salmos capítulo 1. De eso yo compartí el miércoles, pero lo tengo que volver a decir. Salmos capítulo 1. Vamos a leer el verso 2 y 3 y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
mi pregunta es, ¿tú estás meditando en la palabra de Dios de día y de noche? Cuando despiertas, ¿le das gracias a Dios por la misericordia que es nueva cada mañana, como lo dicen los salmos? ¿Bendices su nombre cada mañana? Y cuando te vas a acostar, ¿qué es lo último que pasa por tu mente? Ay, tengo esa deuda, Dios mío, ¿cómo la voy a pagar? Y me rompieron mi chamarra favorita. Y empiezas a buscar excusa tras excusa, motivo tras motivo, justificación tras justificación. Y lo último que pasa por tu mente es la palabra de Dios. Si la palabra es la que nos purifica, y la palabra es la que nos guía para vivir diariamente las decisiones más importantes de tu vida, ¿las tomas conforme a la palabra? ¿O no las tomas conforme a la palabra? ¿Tus amistades las escoges conforme a la palabra? ¿O el que vaya cayendo? ¿O simplemente el que viene, el no, el sí, el no, el sí, el no? Ah, con este hice match. Simplemente se dio una amistad y de repente esa amistad te aleja de Dios. Realmente estamos filtrando nuestras amistades por la palabra de Dios. Jóvenes y adolescentes, que yo sé que hay pubertad de la mente, yo pasé por ahí. Aunque le diga que ya tienes novia, no, hasta parece que los estoy ofendiendo. Jamás, yo nunca he pensado en eso. Dios me guarda y casi se quieren presionar. Pero en su mente está pasando quién le gusta y quién no. ¿Quién le gustaría hacer una familia? Pero realmente lo estás filtrando con la palabra que dice que no te unas al yugo desigual. ¿Realmente lo estás filtrando conforme a los consejos que te da su escritura? Porque el que está hablando o tomando decisiones conforme a la escritura, mira el producto, el verso 6, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Da fruto a su tiempo. El Señor te quiere preparar para que des fruto a su tiempo. ¿Y cómo vas a dar fruto a su tiempo? Meditando y tomando decisiones conforme a la palabra. Vas a ser prosperado. ¿Cuándo voy a ser prosperado? Cuando esto se convierta en mi estilo de vida. Cuando esto sea parte de mí, cuando antes de dormir bendiga a Dios y antes de levantarme esté exaltando su nombre y cada instante, gracias Señor por lo que me has dado, gracias por estos alimentos, gracias por mis amistades, gracias por mi familia, gracias, y dándole toda la gloria a Él. Y cada decisión, tomaré o no ese trabajo, ¿está filtrado la palabra? ¿Te lleva a una comunión o te lleva a separarte de Dios? Porque si tu beneficio personal va primero diciendo es que me conviene ese trabajo porque da más dinero, pero ese más dinero te aleja de Dios, entonces no te conviene. Pero si ese trabajo te ayuda a ser de bendición, como el Señor te dice, entonces te conviene. Pero no tomamos decisiones y no damos fruto. ¿Por qué? Porque no buscamos su palabra, no meditamos en ella y no damos fruto. ¿En qué verso me había quedado en Juan? En el 5, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Eso es algo que muchos dicen, es que nada más la religión quiere infundirte temor. Es que la religión nada más quiere tenerte atemorizado para controlarte. ¿Puedes dudar de lo que yo digo? Claro que sí. ¿Puedes dudar de cada congregación? Claro que sí. De lo que no puedes dudar es de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te invita a tener una comunión con Él. Pero si no tienes una comunión con Él, ¿qué es lo que pasa? Te secas. Escucha bien, si no tienes una comunión con Él, te secas. Puedes estar aquí todos los días, pero si no hay una comunión con Jesús, te secas. Espiritualmente te secas. De nada sirve estar en todas las actividades, de nada sirve estar en todos los servicios, de nada sirve estar planeando y planeando y planeando si no hay una comunión. De nada sirve hacer muchas cosas, pero no hay un conocimiento de Dios. Y tengo que leer ese capítulo, Mateo capítulo 7. Y acompáñame a Mateo capítulo 7, verso 7. No, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. Y me interesa realmente que busques esta cita, Mateo 7, 21 al 23. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? Aquí está la voluntad del Padre. No es hacerme caso a mí, es hacer la voluntad del Padre. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no estaba yo en tierra fértil? Santo, no, perdón, la dislexia me hace confundir las cosas. Señor, Señor, ¿no era yo bueno para servir? No dice así, ¿verdad? Dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí nos habla de dones, dones, dones. Y es algo que tenemos que tener cuidado, porque lo que da Dios no lo quita, pero de nada sirve tener un don si no hay comunión con Dios. De nada sirve tener el don de Dios para poder predicar la palabra si no hay una comunión con Él. De nada sirve poner manos sobre enfermos y que sanen si no hay una comunión con Él. De nada sirve hacer lo sobrenatural y hacer lo imposible si no hay una comunión con Él. Lo importante es tener una comunión con Él, porque dice el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué sirve venir a la iglesia si no hay una comunión con Él? ¿De qué sirve apartar una fecha si no hay un amor genuino a Él? Porque el que ama se entrega en totalidad. El que ama se niega a sí mismo. Yo amo a mi esposa y de repente salen chispas. Eso nada más me pasa a mí, a ustedes no lo sé. Yo sé que nada más mi casa ha tenido ciertas dificultades. En su casa todos bien sobre hojuelas. Amén.
Pero el amor de Dios es el que nos hace reconciliar, perdonar y unirnos. Y cuando vivimos el amor de Dios, hay perfecta armonía. Necesitas el amor de Dios, porque si no hay amor de Dios, entonces podrás buscar una opción, buscar otra cosa que te haga feliz, otra cosa, y ninguna fluirá. ¿Por qué? Porque no darás fruto estando lejos de Dios. Y más triste aún, en el día del juicio, cuando digas, no, sí iba a la iglesia, ibas a la iglesia, pero nunca te conocí. Qué triste es eso. Lo dice en Apocalipsis, más te vale ser frío o caliente. ¡Qué horrible es! Porque los que dicen, no, no voy al infierno, y a muchos lo dicen ya. Lo dicen increíble, no, yo me voy directo al infierno como tobogán, no importa. Porque quieren disfrutar su vida. Prefieren su placer. Son fríos, ya saben a dónde van. Y no les importa. Y el caliente sabe cuál es la bendición. Y quieren ir allá. Pero más triste aquellos que saben cuál es la verdad, pero no la viven. Más te vale ser frío o caliente, porque a los tibios los escupiré de mi boca. Qué horrible es, o qué horrible será para aquellos que conocen la verdad y no aceptaron a Jesús, y en la eternidad diciendo, hubiera aceptado. Pero dale gracias a Dios, porque tú lo has reconocido. Dale gracias a Dios porque te ha salvado. Dale gracias a Dios porque te permite estar conectado a la vida. ¿Cuántos aquí están conectados a la vida? La vida es Jesucristo. Si seguimos leyendo del verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quierais y os será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Ahora es interesante esto, porque este texto lo pueden sacar y dicen, no, pues yo como escogí a Dios, entonces yo le puedo pedir lo que yo quiera, y como yo le pido lo que yo quiera, me lo tiene que dar, y lo dice. Como si fuera un genio de la lámpara, y pides deseos. El primero es $1 millón, el segundo es una casa, el tercero está más delgado, el tercero, y así te puedes ir pidiendo deseos, pero eso no es de lo que habla. Cuando uno está pegado a Dios y conoce a Dios, entiendes que es lo mejor de todo. Es lo mejor de todo. Y cuando tú has probado algo bueno, ¿qué quieres? Más. El que uno ha probado lo mejor, ¿qué quieres? Más. Y más. Puedes ir a una pizzería que está más o menos, pues te comes 1 o 2 rebanadas. Pero si hay una pizza buenísima, te acabas la pizza tú solo. Puedes ir a unos tacos, donde los tacos están bien. Pero si vas a unos tacos que están buenísimos y tú sabes que no eres bueno, pues dices, bueno, ¿cuántos vas a querer? Otros 3. Más y más, y ya estás lleno. ¿Pero qué quieres? Más, por lo que provoca en tu paladar. Cuando tú conoces a Dios y disfrutas tu presencia, ¿qué es lo que pides? Más. Más. ¿Quieres más? ¿Y sabes qué es lo hermoso de mi Padre? Que Él no da poquito. Él sigue dando. Él sigue amando. Él sigue entregando más de Él a ti. Por eso lo que pidas se te dará. ¿Y qué es lo que vas a pedir cuando estás en comunión?
y Él lo dará. Y en eso conocerán que somos discípulos, que no vamos por el dinero, que no vamos por lo material, que no vamos por algo bonito, físico. Vamos por Dios, más y más y más. Y cuando hacemos eso, la gente conocerá que somos sus discípulos. No si vienes a tierra fértil, no si vas a otra congregación. Cuando uno está lleno de Dios, la gente va a conocer, Él es un hijo de Dios. Él es un hijo de Dios y quiero lo que Él tiene. ¿Y qué es lo que está en nosotros? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo en nosotros es lo que debemos anhelar. El que está en la cárcel, en la cárcel de la carne, pide las cosas de la carne. ¿Y les digo algo? Nunca serán saciados. Nunca. Dile a un rico, ¿cuánto dinero es suficiente? Y dirán, nunca es suficiente. Siempre quieren un poco más. El que ya es hermoso dice, no, me tengo que cuidar bien la piel porque eso no. Y quiere cuidarse más y más y más. Pero ni toda la belleza, ni todo el dinero, ni toda la familia te va a dar plenitud. El único que da la plenitud es el yo soy. Es el yo soy. Jesucristo, el pan de vida. Jesucristo, la luz del mundo. El buen pastor, la puerta de las ovejas. El camino, la verdad y la vida. La vid en la cual debemos estar conectados. Eso es lo que debe estar anhelando nuestro corazón. Por eso yo te invito a celebrar la muerte y resurrección de Cristo, pero no como lo hacían los israelitas en una forma de tradición, una fecha específica, sino todos los días de tu vida reconocer que Él es tu Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y el grupo de alabanza que me acompaña. Quiero hacer una oración y posteriormente vamos a hacer la Santa Cena. Pero lo hermoso de la Santa Cena es que recordamos un nuevo pacto. Pero ese pacto solamente es factible cuando tú te reconoces como tu Señor y Salvador. Por eso vamos a decirle, bendito Dios, hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios. Hoy reconocemos que tú eres bueno. Hoy reconocemos tu sacrificio en la cruz del Calvario, pero no como una fecha, Señor, sino reconociendo que tú eres Dios y nos has dado la vida eterna. Perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, perdona todo aquello que no te agrade de nosotros. Queremos vivir pegados a ti, aferrados a ti. Señor, perdona nuestra iniquidad y ayúdanos a ser más como tú.